por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con azufre y fuego. Génesis 18:20. ¿Cuál fue el pecado de ello que fue llevado al extremo? ¿A qué se debió la ira de Dios? Quienes clamaron contra el pecado de Sodoma, las orgías, las relaciones sexuales hombres con hombres y mujeres con mujeres. La Biblia dice que cambiaron el uso natural contra el que es por naturaleza, abusos a los extranjeros, violaciones, relaciones sexuales con animales y niños, relaciones al público abiertas a toda hora, adorando a los dioses, placeres paganos satánicos, la inmoralidad gozada, a querer violar a los ángeles que fueron por el exceso. Esto llevó a la ira de Dios para destruir esa gran maldad. Árida, sin naturaleza, puesto que cayó fuego y azufre y destruyó toda la vegetación a causa del pecado en la inmoralidad. Ya no les importaba si abusara inclusive de los seres angelicales. La Biblia nos habla de dos ciudades, Sodoma y Gomorra, conocidas por su maldad. La gente que vivía allí vivía en abierta rebelión contra Dios. Sus corazones estaban llenos de maldad y sus acciones reflejaban sus deseos pecaminosos. La historia, que se encuentra en el libro de Génesis, es una advertencia sobre las consecuencias del pecado desenfrenado. Los hombres y mujeres de Sodoma y Gomorra habían abandonado las leyes de Dios. Buscaban el placer y la autocomplacencia por encima de todo. Sus vidas estaban consumidas por la inmoralidad y un desprecio total por su prójimo. El hedor de su pecado subió al cielo, exigiendo la atención de Dios. Génesis capítulo 18, versículo 20, dice que el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave. Este clamor significa el sufrimiento y la injusticia que ocurren en estas ciudades. Los gritos de los oprimidos llegaron a oídos de Dios, un testimonio de la profundidad de su sufrimiento. Dios, que es justo y amoroso, no pudo ignorar sus súplicas. Determinaría si la gente de Sodoma y Gomorra había cruzado la línea más allá del perdón. Su destino pendía de un hilo, esperando el veredicto divino. Antes de que Dios ejecutara su juicio, Abraham, un hombre justo, intervino en nombre de las ciudades. Le rogó a Dios que las perdonara si se podía encontrar aunque fuera a unas pocas personas justas. Abraham entendía la naturaleza misericordiosa de Dios y esperaba que algunos pudieran salvarse. Este diálogo entre Dios y Abraham revela la voluntad de Dios de mostrar misericordia. Sin embargo, la maldad en Sodoma era profunda. Ni siquiera 10 personas justas pudieron ser encontradas. Las ciudades se habían vuelto tan moralmente corruptas que estaban más allá de la redención. Su destino estaba sellado por sus propias acciones, y el juicio de Dios pronto les seguiría. 4. La depravación de Sodoma revelada. La profundidad de su depravación se hizo evidente cuando dos ángeles, disfrazados de hombres, llegaron a Sodoma. Lot, el sobrino de Abraham, los recibió en su casa, pero una turba rodeó la casa. Los hombres de Sodoma exigieron que Lot entregara a sus invitados para sus deseos perversos. Tenían la intención de abusar de los extranjeros, revelando las profundidades de su maldad. Lot se negó, ofreciendo a sus propias hijas en su lugar. Este acto, aunque considerado impensable hoy en día, subraya la situación desesperada y la depravación absoluta que se apoderó de Sodoma. La respuesta de la turba confirmó los informes de sus malas acciones, demostrando que habían abandonado todo sentido de la moralidad y la decencia. Sección 5. Juicio divino y liberación. Confirmada su maldad, Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las ciudades fueron completamente destruidas, sirviendo como un duro recordatorio del juicio de Dios contra el pecado no arrepentido. Lot y su familia se salvaron, un testimonio de la misericordia de Dios incluso en el juicio. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un recordatorio que nos da mucho que pensar sobre que nuestras decisiones tienen consecuencias. Aunque Dios es paciente y misericordioso, hay un límite para su paciencia. La historia sirve como una advertencia eterna contra los peligros del pecado desenfrenado y la importancia de vivir una vida recta. Una advertencia eterna. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un cuento antiguo. Contiene un poderoso mensaje para nosotros hoy.
Vivimos en un mundo donde el pecado a menudo se celebra y la rectitud se ridiculiza. La búsqueda del placer y la autocomplacencia se ha convertido en algo primordial para muchos. La destrucción de estas ciudades nos recuerda que Dios ve todo lo que hacemos. Él no tolerará la maldad para siempre. Estamos llamados a vivir vidas de santidad e integridad, rechazando las influencias corruptoras del mundo. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como un recordatorio eterno de las consecuencias del pecado sin control y la importancia de buscar la justicia de Dios.